Él es Emiliano Pedroso, broker inmobiliario, experto en hotelería, inversiones y desarrollos. Viajero apasionado, vivió en Irlanda y retornó a Uruguay para dedicarse a bienes raíces. Así formó su propia agencia inmobiliaria en el este de Uruguay. Ella es Karina Dalmás, periodista con destacada trayectoria internacional, aficionada a la arquitectura y el diseño. Dirige una productora de video, fotografía y marketing inmobiliario. Recorreremos juntos espectaculares residencias, conversaremos con arquitectos, diseñadores y propietarios. Descubriremos el estilo de vida que cada propiedad ofrece y su entorno. A 45 minutos de la sofisticada ciudad de Punta del Este y a 20 kilómetros del exclusivo balneario de José Ignacio, dentro de una reserva ecológica, se encuentra Las Cárcavas. Visitar Rocha es siempre una aventura, pero hoy, Emiliano, vamos a tener una experiencia exclusiva con la mejor combinación entre confort y naturaleza. Así es, y aquí en Garzón está en creciente auge el concepto de chacras marítimas. Las Cárcavas es la opción más refinada, donde se conjuga diseño de vanguardia y el medio ambiente. Aquí hay 51 hectáreas que decidieron preservar la mitad de la tierra para mantener la reserva ecológica. Justamente para hablar sobre el área protegida de la zona es que los invitamos a conversar con el director de turismo de la Intendencia de Rocha. Nos encontramos con Federico Servino, director de turismo de la Intendencia de Rocha. Federico, muchas gracias por estar en La Llave. Bienvenido a La Llave. Muchas gracias por invitarme. Estamos en esta área protegida que son más de 37.000 hectáreas y tenemos a nuestro fondo Las Cárcavas. ¿Por qué se decidió proteger esta parte del departamento? Rocha tiene una larga historia en proteger los espacios por la biodiversidad que tiene. Estamos en el paisaje protegido. Es un paisaje que compone la laguna propiamente dicha y una gran extensión de faja costera que fue declarado como una reserva de biosfera de la UNESCO. Y dentro de esta zona se encuentran varias cárcavas. ¿Qué son las cárcavas y qué importancia tienen? Bueno, las cárcavas es esa formación milenaria que hay en esta parte de la costa de Rocha y que hay un poco más al norte del departamento también, por donde se transitan los cursos de agua naturales y lo que genera esa biodiversidad permanente y constante. Por eso el tema de la sustentabilidad en el departamento, de conservar esto como está, participar de las áreas, pero mantenerlo. ¿Y cómo se logra justamente ese balance? Estamos en un desarrollo inmobiliario. ¿Cómo preservamos el ecosistema tan cuidado y permitimos que las personas puedan tener aquí su lugar de descanso? A partir de 1993 se empezó a legislar para que estas áreas fueran lugares de emprendimientos con un FOT bastante chico, se pudiera construir de manera amigable con el medio ambiente, construcciones de perfiles muy bajos, muy minimalistas, justamente como es la propuesta de las Cárcavas, y no intervenir el medio ambiente y así tener estos lugares maravillosos que tienen mucha proyección. Lo que se da en este lugar es de los lugares muy pocos que hay en el mundo donde hay la biodiversidad, una reserva de biosfera y la tranquilidad de venir a invertir a Uruguay. Por eso, ¿no? Por una estabilidad que tenemos, política, económica, que nos hace muy amigable para el real estate, para invertir y para venir para acá. Muchísimas gracias por tu tiempo, por haberse acercado a La Llave. Para nosotros, para la Dirección de Turismo, para el Gobierno de Rocha, es muy importante participar junto a los privados, junto a los inversores de estos emprendimientos. Es lo que potencia también nuestro departamento y es para lo que estamos trabajando. Mucho gusto. Gracias a ustedes. Qué agradable sorpresa encontrarnos con esta cancha de tenis. Justamente la quería conocer porque aquí se realizaron varios encuentros con tenistas internacionales como Zabaleta, Mónaco, y ellos dijeron que fue espectacular jugar aquí en el medio de la naturaleza.
Yo no soy un tenista profesional, pero te desafío a jugar un partido. Dale. Tú primero. Gracias. Dale, 1, 2, 3. Dale. Ay, no. No sé si es el ejercicio que me abrió el apetito, pero yo siento un aroma a parrilla. Es que tenemos una sorpresa. La gente de Las Cárcavas nos preparó el almuerzo. Y es en el grill, que es por allá. ¡Qué buenos anfitriones! Mira qué lindo. ¡Qué lindo este entorno! Es que los desarrolladores, cuando pensaron en Las Cárcavas, la soñaron bajo el lema inspirados por la naturaleza. Y es así que hoy se disfrutan diferentes amenities en esa conjunción. Y lo implantaron justamente en la naturaleza y además utilizando el concepto de hospitality, pero en lo residencial, donde se anticipan a las necesidades, en este caso, de quienes viven en Las Cárcavas. Y dicho concepto es muy solicitado por aquellas personas o familias que vienen a disfrutar de sus vacaciones, ya que disfrutan de ese lujo todo el año y lo quieren incluir en sus vacaciones. Te diría que aquí también se puede hacer una clase de yoga o de meditación. ¿Qué te parece si vamos primero a degustar este asado y luego seguimos? Muy bien, cuerpo, mente y alma, pero primero vamos por alimentarnos. ¡Pero qué delicia! ¡Buenas tardes! Hola, ¿cómo va? Gracias. Fantástico. ¿Y qué tenemos hoy para degustar? Unas tiritas de asado, Ajá. un arbolito cordín y unos choris. Bueno. Realmente que se disfruta estar acá escuchando las aves, incluso el ruido del mar. Da para quedarse tranquilo, relajarse. Podemos hacer eso luego, disfrutar del fogón. Ah, pero ¿qué te perfecto. parece si ahora nos vamos hasta la playa? Perfecto, porque allí está el sendero. Vamos. Hiking es una de las actividades que más disfruto realizar. Y además aquí hay muchos senderos. Y lo bueno que lo puedes realizar a cualquier momento del día y es un excelente ejercicio cardiovascular. O puedes decidir hacerlo despacio y realizar lo que muchos llaman una meditación en movimiento. Ahí estoy viendo la arena, así que estamos llegando a la playa. Y finalmente llegamos a la playa de que tanto te hablé. Unas vistas increíbles, ilimitadas y además estas playas parecen prácticamente vírgenes. Así es, y es algo que lo solicitan mucho a la hora de invertir esto de la privacidad. Algo que no se encuentra tanto ya en tantas partes del mundo. Y que también, una vez más, tenés aquí la hospitalidad, ¿no? Ese concepto de anticiparse a las necesidades, puede ser en un lugar para leer un libro o también disfrutar un rico trago, por ejemplo. ¿Qué te parece si vamos hasta la barra? Fantástico. Buenas Hola, tardes. buenas tardes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Salud. ¡Salud! Qué lindo lugar aquí para seguir disfrutando de la naturaleza, pero también descansar en la sombra. Pero aparte podemos mirar vistas ininterrumpidas al mar
de toda la playa. Pero no te acomodes mucho porque nos vamos para las Cárcavas. Vamos a conocerlas entonces. Tomamos un trago y nos vamos. Así mismo. Realmente se disfruta mucho. Se disfruta muchísimo, parece que somos las primeras personas en la historia de esta playa que la visita. Este es el tipo de expedición que a mí me encanta. Salir a estar con la naturaleza y conocer, por ejemplo, estas obras maestras que nos da el ecosistema de aquí de Rocha, que son las cárcavas en este caso, que algunos emilianos pueden llegar a tener más de 140.000 años y que biólogos vienen justamente a estudiarlas, pero es un placer disfrutarlas simplemente por venir y observarlas. Y ellas se forman con el contacto que tienen con el agua y también por el suelo, que es sumamente arcilloso y que le sacan mucho provecho también en la zona. Las personas se llegan a plantar olivos y es así que, bueno, tienen un mejor cultivo. Exactamente, y los viñedos de la zona también toman provecho de estos kilómetros de cárcavas que hay aquí. Pero ¿qué te parece si seguimos conociendo las Cárcavas? Vamos a conocer su arquitectura, que es reconocida a nivel mundial porque estuvo a cargo del prestigioso arquitecto brasilero Isai Weinfeld. Se nota la impronta de Weinfeld, Realmente. quien ha ganado premios internacionales por sus residencias de lujo en Sao Paulo. En Punta del Este ha realizado diversos trabajos, pero este es su primer desarrollo diseñado frente al mar, donde se pueden ver esas líneas simples como los bungalows, donde se integran con la naturaleza. Y aquí también mantiene su premisa de respetar la zona donde está implantada la obra, como por ejemplo en el relieve de estos techos verdes hacia el house y además, por ejemplo, estos muros, estas piedras que nos mantiene aquí, se siente como un fuerte y nos transmite también sensaciones. En este caso nos contiene la brisa del mar y nos da también tranquilidad. Y para conocer más sobre este proyecto, vamos a conectarnos vía Zoom con Fernanda Prese, directora comercial de las Cárcavas. Ya nos conectamos. Ahí va. Bienvenida. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Gracias, ¿cómo les va? Fernanda, hemos experimentado que las Cárcavas ofrece un estilo de vida armonioso y único por su entorno y diseño. ¿Cómo surgió la visión del proyecto? Manteniendo la línea del departamento de Rocha, nosotros lo que quisimos hacer es un desarrollo que se pueda mimetizar con el entorno, ¿no? Una cosa sustentable, justamente armoniosa, que mantenga ese concepto de vida al aire libre y natural. ¿Cómo fue el proceso de selección de quienes terminaran a cargo del proyecto? En este caso, dos profesionales de renombre internacional, como Isai Weinfeld y John Brooks. La verdad es que es un asset absoluto en el desarrollo. Tener como atrás un arquitecto que es un arquitecto súper contemporáneo, es una persona que tiene una visión de la arquitectura de línea muy limpia, muy neta, te diría que nórdica, absoluta sofisticación con línea muy simple. Cuando Isai vino a la chacra, hizo todo un relevamiento con drones, que ustedes también lo hicieron, y cuando empezó a volar el lugar, se empezó a dar cuenta de la magnitud de la vegetación que había, y justamente estas son como anfiteatros que las cárcavas van armando, vos lo viste, entonces decidieron entre ellos asociarse como para hacer la parte de paisajismo. Como mencionabas, están dentro de una reserva ecológica. ¿Qué medidas han tomado para proteger el medio ambiente? Lo más importante de todo son las cárcavas, ¿no? A ver, ¿cómo te lo puedo explicar? No erosionan, no se mueven, pero están vivas. Entonces lo que no se puede es construir sobre la cárcava. Nosotros lo que podemos hacer es construir alrededor de la cárcava, pero no sobre la cárcava. Con lo cual vos tenés
el cuidado de la biosfera, el cuidado de las cárcavas, el cuidado de la flora y de la fauna. No se puede andar en cuatriciclos, no se puede modificar los espacios que son parte de la naturaleza. ¿Se pueden elegir chacras de mar y bungalows? ¿Nos puedes dar más detalles? Las cárcavas están divididas en dos partes, exactamente, una parte de chacras y una parte de bungalows. 16 bungalows, de los cuales ya tenemos 2 construidos y los 2 están vendidos. Son bungalows de 220 metros cuadrados y si los ves es como bien la característica de Sai, ¿no? Es lo que te decía antes, es el lujo metido para adentro. Las chacras son toda una línea de chacras de 24 chacras, tenemos chacras sobre el mar y después la característica, también una otra de las características de la chacra es que vos ves la ruta hacia el mar, todo tiene vista al agua, porque como no hay tanto bosque en el medio, sino el bosque es lateral, es como que lo abraza al emprendimiento, vos ves el mar desde todos lados. Fernanda, una de las cosas que hemos disfrutado fue la calidad de los amenities y los servicios que ofrecen. Lo definíamos más temprano como el lujo de lo simple, entendiendo como el tener el confort y un servicio que se anticipe a las necesidades. ¿Cuál ha sido la respuesta del público sobre justamente esta infraestructura y los servicios? Son todos lugares que vos no los ves, los tenés que empezar a recorrer, ¿no? La chacra es un lugar como ese, como para venir a vivir una experiencia de un día entero, porque hay montones de lugares para poder recorrer. Después ofrecemos un servicio de conserjería, cualquier persona que necesite un servicio adicional de lo que sea en la zona, nosotros lo podemos proveer. ¿Y cómo ven la próxima temporada estival? ¿Qué planes tienen? Dependemos mucho de la coyuntura global, por supuesto, pero si fuera por nosotros, la apertura del restaurante está en los planes para este 2022. La idea es que vos puedas venir a vivir una experiencia completa, de pasar la experiencia, o unas canastas para poder estar en la playa, ¿viste? Algo ameno, sofisticado, pero esa cosa de que te den ganas de estar y ganas de quedarte. Fernanda, gracias por la invitación, nos encantó conocer las cárcavas, aún nos queda terminar de recorrer el house, así que nos quedamos por aquí un ratito más. Gracias, Fernanda, será un placer vernos en persona. La verdad que sí. Muchas gracias. Bueno, seguimos recorriendo. Realmente cuando uno ingresa al house, lo primero que se destaca son las dimensiones, la calidad en el diseño y la hermandad con el entorno. Por ejemplo, aquí tenemos esta sensación de que estamos flotando realmente en esta laguna artificial que luego se funde con el mar y con el horizonte. Ambientes muy amplios, simples, luminosos, pero donde prevalece el diseño como lo es esta estufa. Y en los muebles que eligieron justamente acompaña este diseño arquitectónico, por ejemplo, con la repetición de lo natural en estas fibras naturales, en las alfombras, con esta mesa que te digo que por los anillos más o menos estuve mirando, debe tener unos 200 años. Y cada elemento, también los muebles de los años 50 que mantienen eso, la línea moderna y simple. Y esto se repite a lo largo. Si te parece, vamos al otro ambiente. Vamos. Y aquí ya se respira la serenidad, tranquilidad y la combinación de estos hermosos colores, tanto del mobiliario como del escenario natural. Así es, se repiten los verdes, los colores tierra, muy atinada. La elección, por ejemplo, de esta piedra que se repite aquí en el interior, el granito, que además es de la zona. Y aparte podemos seguir notando la calidad de la construcción, excelentes terminaciones, algo que los inversores o las nuevas familias que quieran invertir aquí pueden disfrutar en sus hogares. Y también quienes van a venir al restaurante que nos contó Fernanda. ¿Vamos al salón comedor? Vamos. Qué buena experiencia sofisticada al fresco que vamos a tener hoy. Este lugar seguramente va a ser muy codiciado la próxima temporada, quienes quieran disfrutar justamente de una experiencia gourmet de primer nivel en este entorno. Ideal para poder quedarnos y compartir un sunset acá, me da mucha gana. Bueno, nos quedamos hoy entonces. Genial. Tenías
razón, realmente valió la pena la espera. Vos viste un atardecer diferente, cerca del mar, pero en el bosque. Esperamos hayan disfrutado este episodio. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo.